la enfermedad y diagnóstico. Ok, los temas a ver va a ser la definición de caso, la clasificación internacional de enfermedades, mejor conocida como la CIE, la sensibilidad, especificidad y los valores predictivos, y los criterios para seleccionar pruebas de tamizaje y diagnóstico. Bueno, caso. Caso es una persona con un diagnóstico de una enfermedad. Cada vez que se hable de un caso, es una persona ya diagnosticada con cierta enfermedad. De la que estén hablando de esa enfermedad es de la que es el caso. Hay también casos sospechosos, que los casos sospechosos es cuando hay presencia de un cuadro clínico compatible con una enfermedad. Cuando se cree que puede ser o puede ser un caso. Entonces, ahí se sospecha que puede ser esa enfermedad o que sí puede ser compatible con esa enfermedad con respecto a su cuadro clínico que presenta un paciente. Y un caso probable es o significa una prueba de tamizaje positiva, Ahorita vamos a ver los tamizajes, los voy a explicar bien para que no haya duda con esto. Y los casos confirmados. Los casos confirmados consta de una prueba confirmatoria positiva. Ahí sí, en el caso probable, puede ser, o sea, caso sospechoso es cuando llega un paciente y te dice su cuadro, clínico, y su cuadro clínico puede que sea, no sé, vamos a suponer que estamos hablando de una faringoamigdalitis, ¿no? Bacteriana. Entonces, llega con dolor de la garganta, tiene secreción, entonces tú ahí sospechas que podría ser una faringoamigdalitis bacteriana por cómo observas. Un caso probable sería cuando ya una prueba de tamizaje da positivo a la enfermedad o a la sospecha que tú tenías. Y un caso confirmado, y ahora sí, eso ya es una prueba confirmatoria positiva, una prueba confirmatoria completamente, que ya esté 100% seguro, como, como si tú tienes o crees o recibes también como médico a una persona que su cuadro clínico es compatible con COVID. Entonces, ¿cómo lo haces? Ahí ya es un caso sospechoso, pero ¿cómo lo haces un caso probable? Un caso probable lo haces con una prueba, a lo mejor, una prueba rápida, y te da positivo con un tamizaje positivo, entonces ahí ya es un caso probable, no es un caso confirmado aún. Para hacerlo un caso confirmado le tendrías que realizar un PCR. Si el PCR lo da positivo, ahora ahí sería un caso confirmado de COVID. Definiciones y criterios de las pruebas de tamizaje y confirmación diagnóstica. Bueno, en las pruebas de tamizaje, las pruebas de tamizaje son aquellas que detectan que en verdad una persona esté enferma. Una persona que esté enferma podría ser que ya no solamente ir, bueno, como en una prueba rápida, pues una prueba rápida mide las concentraciones de IgG y de IgM, la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina M, lo cual, si da positivo, es que en verdad la persona está enferma, tiene algo, ¿no? Pero esa es la sensibilidad de la prueba. La sensibilidad nos quiere decir o significa que la persona sí está enferma. Confirma que la persona está enferma. Y la prueba de especificidad, ahí es una prueba confirmatoria de identificar que el sano de verdad esté sano. O sea, podría ser
que una persona mm, sea asintomática, por un ejemplo. Entonces, la persona dice, no, yo me siento bien, yo me siento bien. Entonces, se busca una prueba de especificidad para saber que la persona o estar seguros, cerciorarnos de que la persona en realidad esté sano, ¿no? Porque a lo mejor en verdad esté sano. Entonces, sí, se necesita una prueba de especificidad, una prueba diagnóstica de especificidad. Y bueno, los conceptos utilidad e importancia de la clasificación estadística internacional de las enfermedades y problemas relacionados con la salud. Para esto se creó la CIE o la Clasificación Internacional de Enfermedades, que está regida por la OMS. La OMS se encargó de hacer un mismo lenguaje para cada una de las enfermedades, que son las características que tiene la CIE. Tiene un lenguaje común, en todo el mundo se utiliza un lenguaje común, bueno, más bien para cada una de las patologías se utiliza un mismo nombre para que no haya poder de confusión entre ellas. Se, se hace un revisado periódicamente. ¿Por qué? Pues porque periódicamente hay a lo mejor mm, se pueden descubrir nuevas enfermedades o pueden eh, surgir nuevas epidemias, por ejemplo, lo del COVID. El COVID antes no era conocido, el COVID-19, y ahora, hace un año, justamente, bueno, un poco más de un año, pues se descubrió el COVID, ¿no? El COVID-19, entonces se tiene que estar revisando periódicamente la CIE y para aún mejor, para que no haya un problema o una brecha grande de información en la que siempre se tiene que estar actualizado y actualizando para que en verdad existan registros de esta enfermedad y no sean los registros, estén confundidos y ya en otro país no se sepa si es a lo que ellos le dicen, lo llaman esa enfermedad y a lo mejor en otro país también lo llaman de ese mismo nombre, pero no es esa misma enfermedad. Entonces, también es el seguimiento para ver el impacto de las políticas de salud en las causas de morbilidad y mortalidad. Eso es lo que hace la OMS, crea un seguimiento para verificar el impacto de qué tan buenas son las políticas en salud para, para evitar o para saber cuáles son las causas más bien de las enfermedades y de la mortalidad que dejan una de las enfermedades. Por eso se podría decir que la OMS tiene registros de, podría haber una enfermedad que podría ser, pues, también poniendo el ejemplo del COVID, que está muy de moda, que es muy conocido con respecto a los países que más casos han tenido. Pues podríamos decir que la OMS lleva un seguimiento de los países y ve las causas de la morbilidad y la mortalidad de cada uno de estos países. Ahora, de las causas o los porqués de la mortalidad, se podría decir que en Estados Unidos ya cambió y la mortalidad más, o la causa de la mortalidad mayor o número uno, pues sería el COVID. Y en México también ya es ya es una de las causas de mortalidad más grandes. Y también las causas de la morbilidad, porque en cada uno de los países, pues existen culturas distintas y respecto a tu cultura, pues puedes ser más susceptible a ciertas enfermedades por ciertos comportamientos que tienes, porque no en todo el mundo llevan esa cultura o esos comportamientos que se llevan en la tuya. Entonces,
Es un buen seguimiento para para que a la hora de investigar todos estos datos se lleve un registro y se sepa cómo evitar las causas de morbilidad y de mortalidad para que no se cree una epidemia en ese país o no haya tantos casos de morbilidad, ¿no? Evitando la morbilidad, también va a disminuir la mortalidad de de ese, de ese mismo foco a lo mejor de una infección o de alguna enfermedad en particular. Y la planeación, ¿qué recursos diagnósticos y terapéuticos necesitamos? Sirve para la planeación, porque si ya se sabe cuál es el problema, cómo se puede evitar, ahora sí, ya se puede hacer una planeación de los recursos diagnósticos y terapéuticos que necesitamos. ¿Cómo vamos a diagnosticar a esas personas? Con pruebas de tamizaje. ¿Qué pruebas de tamizaje necesitamos? Tanto como las específicas o de sensibilidad, para ahora sí nosotros decir, dar casos confirmados y no solamente dar o casos sospechosos. Y, y también qué, qué terapia nosotros les vamos a proveer a esas personas que ya están positivas a esta enfermedad y, y conforme a la planeación se va a llevar un plan, se va a establecer un plan y vamos a incluir estas dos cosas, tanto como los recursos diagnósticos y los terapéuticos que vamos a necesitar. Otra cosa es muy importante, es la financiación, cómo repartir el presupuesto destinado a la salud. Eso también lo administra la OMS, o lo tiene que administrar la OMS. Es cómo se reparte el presupuesto en la salud. Todos los países reciben por parte de, de sus secretarías cierto dinero a cada una de las secretarías, que gran parte aquí en México del presupuesto federal es destinado a la salud. Entonces, ya que se es destinado cierto porcentaje del PIB, o bueno, se mide así por porcentaje del PIB total, es en qué lo van a gastar la Secretaría de Salud, ¿no? En qué lo va a gastar. Entonces, se tiene que repartir el presupuesto destinado a la salud, tanto como mm, para ver cuál va a ser su fin, qué se necesita, primero saber qué se necesita en cada uno, a lo mejor de los hospitales, y eso te lo va a dar los planes tanto de recursos diagnósticos y los recursos terapéuticos, conforme a la planeación que se va a llevar ese año. Y las pautas de nivel a acción nacional e internacional. ¿Qué cosas se van a hacer? Primero se ponen de acuerdo y ya cada uno de los países acepta llevar ciertos planes a acción interna. Bueno, primero acción internacional para que la mayoría de países los active y así se haga un trabajo en equipo y claro que mientras más países pongan de su parte, mejor trabajo se va a hacer y un mejor plan va a ser el llevado a cabo. Y las propiedades métricas de las pruebas diagnósticas. De las propiedades métricas existe la sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo. Bueno, la sensibilidad, como ya les como ya les había explicado, es la detección de un enfermo que en verdad esté enfermo. Esa es la sensibilidad. La especificidad es la detección de un sano que en verdad esté sano. El valor predictivo positivo es la prueba positiva enfermo verdadero. Es que es en verdad en realidad el enfermo dé positivo a la enfermedad. Y el valor productivo negativo es la prueba negativa en un sano verdadero, que dé negativo a una persona que está sano, negativo a una enfermedad que en verdad esté sano. Entonces,
En las pruebas hay en la prueba positiva. En los enfermos es, puede haber que un enfermo dé positivo y eso sería una prueba bien hecha. Un positivo, un enfermo que dé negativo sería un negativo, un negativo que en verdad, o sea, dio negativo, pero en verdad esté enfermo. Entonces eso sería un falso negativo. Sería un falso negativo. Las personas que están enfermas y dan negativo sería un falso negativo. Ahora, un sano. Si un sano da positivo a una prueba, sería un falso positivo. Ese es un falso positivo. Porque en realidad la persona está sana, pero está dando positivo a una prueba, pero en verdad no está sana la persona. Y si la prueba da negativo, sería correcto, sería un sano que está dando negativo a una prueba. Entonces, así es como se, se explica de una manera muy sencilla las pruebas las pruebas métricas de diagnósticos de tamizaje. Y bueno,